Buenas tardes, hermanos. Noches, porque ya está noche. Bueno, aquí mis amados hermanos, pensando en todos nosotros, en la doctrina, en las palabras del Maestro Jesús, y en todas estas enseñanzas que nos atañen a nosotros como espíritus que somos. Vamos a continuar la lectura de la vida de Jesús dictada por él mismo y vamos en el capítulo quinto de la segunda parte. Dice así: pedid sobre todas las cosas estas tres cosas: fe, humildad y amor. Así os dije, queridos hermanos míos, y también os había dicho ya que la fe transporta las montañas. Y este, y es de este poder de la fe de los que entiendo hablaros ahora, mas débese comprender cuál ha de ser la fe, que no se encierra solamente en creer las cosas que fueron dichas en el nombre del Padre y por quien el Padre había recibido mandamiento para que las enseñara y divulgara, sino que la fe es de Dios y que en nombre de Él ha de ser recibida es aquella que hacia Dios, que hacia Dios eleva en esencia a los espíritus y no en palabras. Creer en la palabra que de Dios viene, mucho ya es, más elevarse hasta ella tomando sus preceptos como los ponía, como la propia esencia del ser mismo, mucho más es y cuando por medio de esa fe vence las cosas de Dios con tanta facilidad como por medio de los ojos del cuerpo las cosas del mundo. Y cuando en esa fe vive el Espíritu, vida de luz, y le embarga en ella y por ella intenso calor de amor y del sentimiento puro de la verdad y del deseo de la justicia, de manera que es esa fe en sí tan intensa que con la esencia misma del Padre nos confunde, porque hasta Él nos eleva. Partícipes nos hace de los divinos atributos y proporcionanos de todo lo que en Dios existe, hasta donde la intensidad y pureza de nuestra fe alcanza. Bueno, entonces aquí en este capítulo el maestro habla de la fe, ¿cierto? Pero la fe ha de ser una fe razonada, que sea de algo positivo, que nos va a dar un beneficio, porque la fe nos beneficia, ¿sí? Cuando nosotros, por una u otra razón,
¿sí? Entonces, yo pienso, amados hermanos, que la fe es algo importante en nosotros, tener esa fuerza positiva. Esa es la fe, una fuerza positiva de que se nos van a dar las cosas, de que si está en justicia, nuestro Padre nos va a dar esto o aquello a través de la ley, porque todo en el universo es movido por la ley. Si no actúa la ley, todo se queda quieto. Bueno, entonces ya tenemos conciencia de que verdaderamente las cosas se nos dan si está en justicia. Entonces podemos pensar, nosotros no sabemos si está o no está en justicia, pero tenemos esa fe de que si el amor, si nuestro Padre lo permite, el amor nos llega, ¿cierto? Nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, realmente para mí digo que esa es la fe, tener uno una conciencia de que van a un propósito positivo, ¿sí? Pero ya hoy por hoy, como conocemos las leyes, o estamos conociendo pues las leyes, ¿sí? Empezamos a conocer y a discernir de que todo se da por justicia. Si yo pido algo y está en justicia, se me da. Pero si no está en justicia, no se me da lo que yo he pedido. Ni para mí ni para nadie, porque la ley es, como es fatal, dice el maestro. La ley no es ni coja ni manca, ni ciega ni sorda. Entonces, todo ya sabemos que es a través de la ley. Si nuestro Padre lo permite, se nos darán las cosas, pero hay que tener esa fe, o sea, esa fe y esa creencia en que si nuestro Padre nos da la oportunidad, si está en justicia, se nos da la oportunidad de lo que queremos. Entonces, pues verdaderamente, pues no es solamente creer como dicen que vamos a creer en una cosa que no hemos visto. Pues sí, realmente las cosas hay que analizarlas de ese punto, ¿cierto? Porque realmente si nos enfocamos religiosamente en las cosas, si no salimos, si nos quitamos los estorbos nosotros mismos, ya sabemos nosotros que el milagro no existe, pero que sí existe una justicia divina que lo permite las cosas cuando es de justicia. Entonces, ya tenemos un punto ganado en esa parte, pienso yo, ¿no? En grande error van, pues, los que enseñan que la fe únicamente se encierra en la creencia de lo que no se vio, por cuanto malo y bueno se vio y no se vio. Mas es que hasta la verdad y hasta el amor, no en creencia, sino en sentimientos, anos de elevar, o debe ser, bueno, no sé, ahí dice anos, y será enos, de elevar la fe, si ciertamente fe ha de ser la fe. Sí, si yo pienso, si yo elevo mi pensamiento con seguridad y yo sé que hay otros hermanos que me están ayudando, las cosas se dan. Aquí ya es distinto, en el espiritismo luz y verdad ya es distinto, ¿sí? Porque ya no vamos a pensar en milagros ni vamos a pensar en, bueno, en fin, en todo lo absurdo. Si tan sencilla cosa fuera la fe, que bastara cerrar los ojos y decir sí,
de lo que no se vio para estar en ella. ¿Qué justicia hubiera en el Padre al premiarla de vida eterna, si dicho fue en sus nombres que las puertas del cielo sufren violencia y tan solo los violentos entran por ellas? Débese entender que la violencia ha de ser en contra de nuestras propias pasiones y no materialmente, en contra de las puertas del cielo que no las tiene, por cuanto la casa de mi padre es lo que llamado fue el firmamento, y no tiene lindes, sino sin puertas. Es por lo tanto. Entonces, aquí ya entendemos que el cielo no existe, y por ende, pues el infierno tampoco, ni el limbo, ni el purgatorio. Sí, esos son cuentos religiosos. Entonces, todos nosotros cuando desencarnamos nos quedamos en los espacios del mundo al cual pertenecemos, en este caso en el mundo del plano tierra. ¿Sí? Entonces, desencarnamos y estamos ahí, que hay muchos sitios, ¿sí? En el espacio para muchos hermanos según el grado de progreso, y cuando hay hermanos que tienen un progreso menor, los enseñan y los van pasando a otro grado. Pues a mí me parece el estudio del espiritismo algo hermoso, porque entiende uno pues que verdaderamente aquí es donde nos equivocamos en todas las cosas, ¿cierto? Cuando estamos encarnados. Pero ya desencarnados todo ese orden, todo es equilibrio, todo es de todo, porque el universo es equilibrio en todo. La fe transporta las montañas, también fue dicho, enseñando con ello el impulso grande que en sí misma encierra la fe. Y siendo así, que de más grande puede oponérselo. Es pues la virtud suprema, porque las encierra a todas y viene después de todas, mas ha de ser ella tal como yo os la enseñé. Fe que ha recorrido ya victoriosa la cuesta de la montaña, llegando a su cúspide y dominando desde lo alto todo lo que está por debajo del ser, en apetitos desordenados, en aspiraciones de una materialidad sin horizontes. O sea que cuando uno anda desordenado como loco, sin un rumbo fijo, como se dice, ¿cierto? Digamos, cuando por lo menos los hermanos evangélicos que andan tan atropellados con la religión y con sus propias vidas, ¿sí? Que se fanatizan tanto. Y todo religioso, ¿verdad? Porque la religión es oscurantismo. Y entonces, pues, en ese sentir, que cuando uno está en ese sentir, pues no entiende las cosas y vive hasta atormentado porque no puede equilibrar su vida, sus cosas. Hay muchas cosas que estudiar sobre esta parte, pero verdaderamente nosotros mismos somos los culpables, porque, como vuelvo a decir, hace 58 siglos que vino Adán y Eva, y él, nuestro hermano Seth, escribió la doctrina
de las leyes de Manú, ¿sí? Que se dieron y todas para que aprendiéramos a amarnos y a respetarnos como hermanos que somos. Pero ha sido difícil por la sencilla razón de que la humanidad no ha acatado, nosotros no hemos, somos tardos en acatar, ¿sí? Y luego, después de muchos siglos vino Moisés y nos dio los 10 mandamientos. Y no los acatamos tampoco, porque vea que cuántos errores y cuántas matanzas y cuántas cosas, ¿sí? Se dieron y se han dado todavía y se están dando, porque no se cumplieron los 10 mandamientos. Ahora nos dieron la ley de amor, ama a tu hermano, pero es difícil para aquellos hermanos que están revoltosos acatar esa ley. ¿Sí? Ama a tu hermano porque se están matando a bombazos y a tiros y de cualquier forma, pero se están dando guerra todavía. Entonces, para amar al hermano es un trabajo espiritual muy grande, porque es que amar al hermano y más al enemigo, si tenemos contrarios y hemos tenido riñas con una fulana o con un fulano o con un sultano, entonces nos hacemos enemigos y peor por ahí. Entonces, nos ha costado trabajo aprender a amar al hermano. Pero bueno, al fin y al cabo que todo en la vida ha de ser con justa medida, ¿no es cierto? Porque para eso son las leyes universales que todo lo ponen al día. Por eso es que nos cobran duro nuestras tarugadas que cometemos. Que todas las gentes, o si no todas, muchas de entre ellas procuran arrimarse al Mesías, porque teníanle fe en que saliese de él virtud, que les sanase de sus enfermedades. Cierto fue muchas veces y cierto también llegó a, a tener más de una ocasión que hicieron de su fe el milagro de que iba en busca cerca del Mesías. Por tanto fue dicho por él muchas veces, tu fe te ha salvado. Quiso decir, por ventura, la fe mía te ha salvado. Bueno, en eso sí, realmente, porque, por ejemplo, si yo hubiese vivido en el tiempo de Jesús y digamos que yo tenía una necesidad o una enfermedad o cualquier cosa y yo andaría pensando en él, ¿cierto? Así no estuviera detrás de él, pero pensando en él, en que él me iba a ayudar, ¿sí? Y mi pensamiento llegaría a él, de seguro, y él podría hacer algo por mí, así él no me viera, ni yo lo viera a él, porque es que eso existe. Un espíritu le habla a otro espíritu, ¿sí? Porque para eso se estudia todas estas cosas que estamos estudiando en el espiritismo Luz y Verdad. Y entonces el maestro nos deja bien sentadito que un espíritu le habla a otro espíritu, así esté a millones y millones de kilómetros, inclusive de un mundo a otro,
porque el pensamiento es pensamiento y es energía y llega. Entonces, pues ahí tenemos que, bueno, todo en la vida se puede llegar a conseguir si está en justicia, ¿sí? Entonces aquí los hermanos, pues así, cuando dicho fue, la fe transporta las montañas, es porque prendes, es porque grandes cosas fueron cumplidas y son cumplidas por virtud de la fe, porque nada llega hasta donde ella llega. Y cuando vosotros tuviereis fe igual a la del Hijo de Dios, igual a él os viereis. Tanto es grande la fe, que semejante fe que hasta el Padre alcanza. Hanla conseguido porque mucho vivieron, mucho anduvieron, mucho sufrieron, mucho aprendieron y solo en bien piensan y en bien obran. Tan solo ellos, pero ningún hombre hasta ahora comprende la fe y la lleva de que aquí se entiende y la que pudo hacer milagros o lo que así llamáis, por ahora también puede hacerlos y los hace. Nunca Jesús los hizo. ¿Sí ve? Entonces, realmente todo se da por justicia. El Maestro Jesús a las personas que curó, las curó porque él sabía, él era psíquico y sabía a quién podía curar y quién se podía curar y quién no. ¿Sí? Y son muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando hace muchos años yo pensaba que Juan había hecho un milagro. Bueno, no exactamente Juan, sino la encarnación antes de Juan, ¿sí? Entonces, este maestro tuvo al pueblo 3 años sin llover, pero es porque él conocía las leyes universales y era misionero y tenía el poder, como se dice, para pedirle a la ley u ordenar de que no lloviera porque tenía que darle una lección a ese pueblo. Y cuando el pueblo lloró y gimió y cuando ya él vio que verdaderamente estaban arrepentidos, entonces hizo llover. Entonces le pidió a la ley que lloviera. ¿Sí? Todo esto lo hace un misionero y muchos espíritus, todos los espíritus que ya tienen conocimiento sobre las leyes universales y que ya son maestros de la creación. Entonces vea que no, el milagro no existe. Todo lo que se hace es bajo la justicia. Y tenemos en cuenta de que todo en realidad hay que analizarlo y hay que estudiarlo para poder comprender. Por eso el espiritismo es bonito, es muy lindo el estudio, porque lo enseña todo, ¿sí? Lo que van explicando y los maestros, el maestro Joaquín se dio a la tarea en explicar las cosas para dejarnos los hechos, ¿sí? Tangibles, latentes, que se pudieran entender. Entonces, lo que nos toca es
Lo que nos toca es ponerle juicio al estudio, ¿sí? Estudiar y pensar en lo que se lee y para poder analizar las cosas. Bueno, yo sigo aquí en la última parte. Cuando se dijo que solo por la fe seréis salvos, de este modo se entendió que debía de ser la fe, mas vosotros mismos que recibís lo que voy diciendo, no lo entendéis, porque si lo entendierais, más elevados estaríais, comprendiendo lo que pasa de la creencia a la fe y de la fe de que todavía sois capaces hasta la fe de que ahora os hablo. Pues sí, realmente si nosotros por lo menos en lo que digamos 2 siglos del Maestro Jesús acá, 20 siglos, ¿sí? Entonces, si en todo ese tiempo nosotros hubiéramos estado analizando y pendientes de lo que los misioneros nos habían enseñado hasta ahora, pues estaríamos más adelantados. Y lógicamente que sí, aquí en nuestro planeta hay muchos espíritus adelantados, ¿sí? Pero de todas maneras sabemos muchos que no. Entonces eso se debe a que realmente no, no ponemos cuidado. Y también hay otra cosa, que muchas veces un misionero, una persona, así, si es un misionero, digamos, y viene, encarna, pero no trae una misión, sino simplemente viene a conseguir familia, a disfrutar de su familia, como en descanso llaman ellos, ¿cierto? Entonces en esa existencia no desarrolla, no se le ven las facultades, porque vino a estar tranquilo y vino a estar, es decir, con su familia, y bueno, en fin, eso es lo que yo analizo, ¿sí? Entonces, mm, por lo menos el maestro Joaquín Trincado, ¿sí? Pues él sentiría sus facultades o ciertas cosas vería y haría en su juventud, pero cuando ya se despertó a que tenía que hacer la obra de la doctrina, entonces ya se le despertaron las facultades, porque en primer lugar, pues lo que a él le dio, la enfermedad que le dio y la operación que le hicieron, pues le cambiaron sus moléculas, le cambiaron todo su ser. Sí, él dice que duró 6 meses pulsando las escorias de su cuerpo, ¿sí? Y retomó nueva vida, porque realmente necesitaba muchas fuerzas. Entonces, y sobre todo, su cuerpo tenía que soportar, porque imagínense, ya le llegaba la mediunidad, porque ya eran, pues se le desarrollaron las facultades. Entonces, pues yo me pongo a pensar en las existencias de los maestros, de los misioneros, lo que les toca hacer, ¿no? Porque realmente son cuestiones que uno, pues se me viene en este momento también el maestro José, el carpintero, ¿cierto? Él vino y se entregó a la profesión de la madera, ¿sí? Y pues bueno, no se sabe de él. Sabemos que también debía de ser medium, ¿cierto? Pero, y la Madre María. Pero de todas maneras, y la maestra Ana y el maestro Ildefonso, el maestro Joaquín, que era el papá de la Madre María, que él es el director de los medios para el plano Tierra. Entonces, yo me pongo a pensar en todos esos hermanos, ¿sí?
Y el maestro Joaquín, por lo menos, él se dedicó a la ganadería de sus ovejas. Entonces, mm, piensa uno, ¿no? La ley les daba las pautas cuando se las tenían que dar. Y ellos, pues, bueno, en fin, hicieron sus vidas como nosotros conocemos y realmente eso le debe dar a uno mucho puntaje para el estudio, porque tenemos que analizar y mirar las diferentes existencias de ellos y hacer comparaciones, porque sé, pues como estamos estudiando, y los estudiantes pues debemos de apropiarnos de muchas cosas, sí, de investigar para poder comprender, pero que realmente sí, pues el estudio es muy duro, es muy ameno, sí, pero para uno comprender las cosas pues es difícil. Pero bueno, aquí vamos punto a punto y vamos conociendo de poco en poco las cosas y nos sirven muchísimo. A mí por lo menos pues me sirve muchísimo ponerme a estudiar, aunque realmente yo he bajado mucho la guardia, pero realmente me encanta estar pensando. Yo a veces estoy pensando por ahí, se me vienen unas cosas, bueno, tremendísimas. Y bueno, bendita la ley que puedo pues estar dentro de este estudio. Los dejo, amados hermanos, con las palabras del Maestro Jesús y ojalá que estemos mm, punto a punto con todo el estudio. Y bueno, muchísimas gracias, mil felicidades. Feliz noche para todos, amados hermanos.